Buen día, yo soy Cassandra Irina Flores Miralda y soy estudiante de la licenciatura en Biotecnología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UAP y hoy les voy a hablar sobre el biocontrol y las patentes relacionadas. Bueno, primero debemos saber que todos los factores bióticos en la Tierra responden a interacciones entre organismos de su misma especie y de diferente especie, y también con el entorno que los rodea. La evolución de estos genera diferentes formas de obtener alimento y una de ellas es parasitando tejidos vegetales o consumirlos. Los organismos que tienen estos estilos de vida se les da el nombre de plagas, lo que es un problema para la producción agrícola en todo el mundo, y así nace el biocontrol, como una estrategia de protección que aprovecha las interacciones de los organismos para erradicar o disminuir la plaga. Pero ¿cómo podemos definir al biocontrol, o también conocido como control biológico? Este podemos definirlo como el uso de organismos antagonistas para controlar, reducir o eliminar las poblaciones de los organismos que se han convertido en plaga, y esto pasa cuando su población aumenta más allá de su umbral ecológico. El manejo de las plagas utilizando el control biológico tiene como objetivos principales los siguientes. 1. Reducir lo más que podamos los efectos nocivos que tienen las plagas sobre los cultivos. 2. Reducir o llegar a reemplazar el uso de plaguicidas químicos que, como se sabe, provocan un gran daño al medio ambiente y a la salud del ser humano. 3. Implementar estrategias que nos permitan mejorar la efectividad del manejo de plagas sin que se perjudique al medio ambiente. 4. Disminuir las pérdidas económicas que estos organismos provocan en muchos lugares, que pueden llegar a provocar hambrunas en ciertos países. Y también mejorar el rendimiento de los cultivos y que se pueda suministrar a la población productos agrícolas libres de los residuos químicos que los pesticidas dejan en los cultivos. Actualmente podemos clasificar a las diferentes estrategias de biocontrol en 5 tipos. Primero tenemos el control biológico clásico. Este se define como la introducción de algún agente de control biológico exótico, es decir, que viene de otra parte del mundo, para su establecimiento permanente en la zona. Para este tipo de biocontrol deben de realizarse estudios que nos garanticen que esta especie no va a causar impactos negativos en su nuevo ecosistema. Un ejemplo es, en España, en los cultivos de los cítricos se introdujo un escarabajo originario de Australia llamado Rhodolia cardinalis, para controlar la plaga de una especie llamada Histeria porchasi, o conocida comúnmente como cochinilla acanalada, que presenta un gran problema económico para los países que son productores de cítricos. Luego tenemos al control biológico por conservación. Este se define como la modificación del medio ambiente o de las prácticas de cultivo para proteger y mejorar las condiciones de vida de los enemigos naturales de la plaga que se desea eliminar. Este tipo de biocontrol es diferente a todos los demás, ya que en este no se libera ningún organismo, sino que solo se mejoran las condiciones de los organismos que ya están presentes en el ecosistema. Esta práctica es la más ligada a la agricultura orgánica, ya que en esta no se deben utilizar agroquímicos que perjudiquen a los enemigos naturales. Un ejemplo podría ser la plantación de setos alrededor de los cultivos o la construcción de refugios que sirvan para albergar a los enemigos naturales. También tenemos el control biológico aumentativo. Este tercer tipo de biocontrol es la liberación de enemigos naturales en momentos críticos o específicos del año. Aquí podemos aumentar o disminuir la población de los enemigos naturales presentes en el ecosistema. A este tipo de biocontrol también se le llama manipulación del hábitat. Un ejemplo es la liberación de la avispa parasitoide llamada Anagrirus pseudocosi por los productores de algunos festivales musicales que se llevan a cabo en California para controlar a las cochinillas de la vid, o su nombre científico, Planococcus ficus. También tenemos al control biológico de inoculación. Este tipo de biocontrol se define como la liberación de un agente de control biológico con la intención de que éste se reproduzca y controle la plaga por un largo periodo de tiempo, aunque no de forma permanente. Este se usa cuando una plaga empieza a aumentar, pero antes de que alcance su máximo umbral. Un ejemplo es el que se lleva a cabo en los cultivos de banana o caña de azúcar, con un parásito que se alimenta de sus raíces llamado Rhadophilus similis. Y el agente de biocontrol que se usa es una bacteria llamada Corynebacterium paurometabolo. Y por último tenemos al control biológico inundativo. Este podemos definirlo como la liberación de agentes de biocontrol en grandes cantidades para eliminar a la plaga. Este se usa cuando la población de la plaga ha llegado a un punto en el que ya pone en riesgo la salud del cultivo. Así la plaga se controla rápidamente y eventualmente la densidad de ambas poblaciones disminuirá con el tiempo, llegando a un equilibrio ecológico.
El biocontrol inundativo y de inoculación se les conoce también como control biológico en aumento, ya que en ambos los agentes de biocontrol se liberan por largos periodos de tiempo con el fin de que aumenten su población y se controle rápidamente a la plaga. Aunque para tener un control biológico efectivo debemos de tener en cuenta ciertas condiciones. Primero debemos de conocer la biología del patógeno, también la epidemiología específica de la enfermedad que causa la plaga, las interacciones que tienen los patógenos con las plantas huésped y con los enemigos naturales. Y por último, la ecología del patógeno y de los agentes de biocontrol, ya que hay que ver el impacto ambiental que estos pueden causar. Y ahora podemos pasar a hablar de los principales patógenos que pueden afectar los cultivos. La filosfera, que se refiere a la superficie total del suelo de una planta cuando ésta se considera un hábitat para los organismos, es una comunidad muy variada y puede ser influenciada por factores genotípicos y ambientales, los cuales pueden ser manipulados para mejorar las interacciones del agente de biocontrol con la planta huésped. Dentro de los principales patógenos que afectan los cultivos están los hongos, los virus y las bacterias que se encargan de afectar el follaje, los frutos y otros órganos de la planta huésped. Primero tenemos a los hongos. Estos organismos son priorizados a nivel mundial como patógenos foliares, que son los que causan un bajo rendimiento en los cultivos, lo que lleva a grandes pérdidas económicas. Algunos de estos hongos son, por ejemplo, Magnaporte oryzae. Este hongo se encarga de causar la piriculariosis, que es la enfermedad más importante para el arroz. Este hongo afecta a todas las partes de la planta que, como podemos ver, presentan manchas de color café oscuro y provoca una lenta maduración del grano o que no se produzca ningún grano en lo absoluto. Luego tenemos a Botrytis cinerea. Este hongo se encarga de causar el moho gris, que es bastante destructivo ya que causa que los tejidos maduros de la planta se pudran y afecta a los cultivos de uva, fresa, tomate, lechuga o pepino. Y por último tenemos a Bloomeria graminis, que es un patógeno encargado de causar el mildeо polvoso de los cereales, en especial del trigo y de la cebada, aunque también puede afectar a otras plantas como el pepino. Este hongo causa una disminución de los nutrientes de la planta, reduce la fotosíntesis, lo que lleva a reducir la productividad del grano, aunque este no mata al huésped, pero sí causa pérdidas económicas bastante importantes. Luego tenemos a las bacterias, que también ocupan un lugar importante en la lista de patógenos foliares ya que producen una grave afectación en el follaje de las plantas. Algunas de estas bacterias son Xanthomonas campestris, que es un bacilo gram negativo que causa una enfermedad conocida como la podredumbre negra. Esta enfermedad podemos encontrarla en cultivos de brócoli, coles de Bruselas o coliflor. Esta es una enfermedad económicamente importante porque produce lesiones en las plantas hasta llegar al sistema vascular de estas y provocar la muerte. Luego tenemos a Xanthomonas axonopodis. Esta bacteria se encarga de causar el tizón bacteriano en la yuca, el frijol, almendras o manzana. Esta bacteria afecta a las hojas, los tallos y las vainas de la planta y provoca que la planta se vaya secando, que se representa como lesiones de color marrón o rojizas. Y al final causa la necrosis en los tejidos de la planta que terminan en la muerte del cultivo. Y por último tenemos a Erwinia amylobora. Esta es una bacteria bacilar gram negativa con flagelos, que causa una enfermedad conocida como fuego bacteriano, que puede afectar a cultivos de manzana, peras y otras plantas ornamentales. Esta enfermedad es altamente destructiva, ya que primero infecta al tronco produciendo una masiva necrosis de las flores, frutos y hojas, y en árboles jóvenes puede provocar su muerte. Y finalmente tenemos a los virus, que causan grandes pérdidas económicas. Los virus que infectan a las plantas son partículas muy pequeñas que se reproducen dentro de las células vivas de la planta y causan infecciones. Su tamaño hace que su biocontrol sea muy difícil. Primero tenemos el virus del bronceado del tomate, que este causa un marchitamiento de las hojas, tallos y necrosis en el tomate. Esta infección puede comenzar con manchas amarillas en las hojas y en el tomate. Y también tenemos al virus del mosaico de la papa y del tabaco. Estos virus forman mosaicos severos en las hojas, necrosis, que los tejidos de la planta se vuelvan amarillentos, frutos deformados, madurez retrasada y un bajo rendimiento de la planta hospedera, lo que causa grandes pérdidas económicas en varios países. Y ya conociendo algunos de los patógenos que infectan a los cultivos, podemos pasar a algunos de los principales agentes de control biológico. Primero tenemos algunas especies de hongos.
como el género Trichoderma, que habita en el suelo de praderas, bosques desiertos y hasta pantanos. Este hongo actúa como un biocontrolador porque puede crecer en una asociación simbiótica con la planta y las protege de factores bióticos y abióticos. También es muy resistente a varios plaguicidas usados en la agricultura actual, por lo que es un hongo ideal para el biocontrol. Este hongo puede controlar enfermedades como el moho gris, el moho blanco o el mildeо velloso. Luego tenemos a la especie llamada Ampelomyces quisqualis, que es un hongo que actúa como parásito en el mildeо velloso, lo que vuelve aplanadas las colonias que forma este patógeno e impide su crecimiento, lo que significa que este agente de biocontrol debe ser utilizado en las primeras fases de esta enfermedad. También está el género de hongos llamado Pseudocima, que son hongos similares a las levaduras y no presentan riesgo alguno para las plantas. Estos actúan como un antagonista para diversos patógenos que causan el mildeо polvoso en las rosas o en el trigo. Estos hongos segregan un ácido graso que tiene un efecto antibiótico contra el mildeо y otros patógenos. Y finalmente está el Cryptococcus albidus, que tiene una actividad biocontroladora contra el moho gris que afecta al frijol y al tomate, y varios estudios demuestran su efectividad en condiciones normales y de invernadero. También existen bacterias que son utilizadas en el control biológico y algunas de ellas son las que pertenecen al género Bacillus, que son bacilos gram positivos que resisten varias condiciones desfavorables del ambiente, como la temperatura, el pH, la radiación ultravioleta o congelación extrema, lo que los hace agentes de biocontrol muy potentes, aunque generalmente se usa para controlar patógenos que se encuentran en el suelo. Este también puede controlar varias enfermedades como el mildeо polvoso o el tizón bacteriano. Y también tenemos al género Streptomyces, que son bacterias gram positivas. Este género es conocido porque produce un compuesto bioactivo que puede funcionar como un antibacteriano, antimicótico o antiviral, por lo que puede controlar diversos patógenos foliares. Y también están los micovirus, que son un grupo de virus que habitan y se replican en las células de hongos y levaduras. Estos pueden usarse como agentes de control biológico en enfermedades fúngicas de las plantas. Un ejemplo es un virus de RNA llamado Hipovirus cryptonectria 1 o sus siglas CHB1, que se usa para controlar la enfermedad conocida como tizón del castaño causada por un hongo. Se realizaron estudios en Europa y en Estados Unidos con resultados muy diferentes, por lo que se dice que este micovirus tiene una compatibilidad específica con ciertos tejidos vegetales. Y ya que vimos algunos organismos que se usan para el control biológico, podemos ver que actualmente existen patentes que se usan para controlar los patógenos presentes en cultivos y aquí podemos ver algunas de ellas. Primero tenemos al Trichodex, que fue el primer agente de control biológico que se desarrolló como un bioplaguicida. Este producto fue obtenido de una cepa llamada Trichoderma arcianum, o también conocida como T39, que es un hongo y se usa para varios patógenos presentes en invernaderos o viñedos. Este demostró ser altamente eficaz para el control del moho gris, y su uso demostró que no presenta afectaciones para el rendimiento del cultivo, aunque debido a que esta especie sufrió un cuello de botella, este producto fue retirado del mercado. Luego tenemos a un producto llamado Tricotec, que es un biofungicida cuyo principio activo es el hongo llamado Trichoderma coningiopsis y es usado para controlar patógenos que afectan cultivos de tomate o arroz. Actualmente tiene una gran distribución ya que es utilizado en el biocontrol del moho gris en los cultivos de mora. También se demostró que al utilizar este biofungicida se obtuvo un mayor rendimiento de los cultivos, lo cual es bastante benéfico. Luego tenemos a Fungifree AB. Este producto fue desarrollado en México y su principio activo es la bacteria llamada Bacillus subtilis. Este se desarrolló para proteger los cultivos de mango de una enfermedad llamada antracosis que causa necrosis y también para reducir el uso de fungicidas químicos que, como sabemos, tienen una gran afectación en el medio ambiente y en la salud de los humanos y animales. Al probar este producto se obtuvo un mayor rendimiento del cultivo, lo que favoreció a la exportación de mango a varios países. Dados estos resultados, actualmente también se usa para proteger los cultivos de cítricos. Luego tenemos a un producto llamado Subtilex, que está hecho a base de Bacillus amyloquefaciens y se usa para el control biológico del moho gris en uvas y este controla la enfermedad mediante la colonización y competencia. Luego tenemos a un producto llamado Blimban,
Este está hecho a base de la bacteria llamada Pseudomonas fluorescens y se usa para el control del fuego bacteriano. Este producto compite por espacio y nutrientes en las flores y frutos de diversas especies de plantas, en las cuales se encuentran los perales, los manzanos, cerezas, fresa, almendras y el melocotón, aunque también se recomienda para cultivos de tomate. Este género de bacterias produce una gran variedad de antibióticos y metabolitos antifúngicos que nos ayudan a erradicar las plagas. Y por último tenemos a un producto llamado Taegro 2. Su ingrediente activo es la bacteria llamada Bacillus subtilus y este es recomendado para el control de mildeos vellosos y polvosos en hortalizas, papas y otras plantas ornamentales. Este se aplica de manera preventiva y en las etapas iniciales de la enfermedad. Y bueno, ya conociendo todo esto, también debemos de tener en cuenta que para que se lleve a cabo una implementación correcta del biocontrol, hay que tener en cuenta ciertas cosas desde que se descubre el agente de biocontrol y durante todo el proceso, como por ejemplo los factores ecológicos, sociales, económicos, políticos, científicos, y también debemos de contar con la autorización de ciertas autoridades para evaluar los riesgos que la implantación de un agente de biocontrol puede tener en el medio ambiente y en la salud de los animales y de los seres humanos. Y para terminar, podemos ver que el biocontrol y su correcta aplicación nos dan muchísimas oportunidades para mejorar la producción agrícola, ya que hasta ahora su aplicación no ha generado perturbaciones al medio ambiente o efectos negativos en la salud del humano o de los animales. Un ejemplo de esto es en Dinamarca, ya que los tomates producidos con estrategias de control biológico, etiquetados como producidos con control biológico, han influenciado positivamente a todos los consumidores para comprarlos, lo que nos da más ventajas para implementar el control biológico en todos los cultivos. Y bueno, por mi parte sería todo. Muchísimas gracias por su atención.